el alcoholismo, como cualquier otro fenómeno de patología individual y social, tiene sus factores antropológicos, físicos o telúricos y sociales. El factor fisiológico que resiste a toda propaganda reside en la necesidad de excitación, que es natural al hombre y que llega a ser crónica cuando la fatiga y el agotamiento orgánico, por efecto de un trabajo excesivo, impelen al consumo del alcohol. Por esta razón, el alcohol es empleado útilmente en el tratamiento de ciertas enfermedades y en la convalecencia. El factor telúrico reside en el clima, que por el frío más o menos intenso que produce un gasto orgánico variable, excita a beber. Así vemos que en los países meridionales se bebe agua, pero en el norte se bebe vino, más allá se bebe alcohol, y en fin, cerca del polo se bebe aceite o grasa. El factor social del alcoholismo, de una parte, se resume en estas dos palabras, miseria y fatiga, y de otra, en las clases acomodadas, se resume en la ociosidad y en la lucha febril por la riqueza. He aquí lo que hace crónicos y epidémicos la bebida y el abuso del alcohol, que de otra manera serían intermitentes y esporádicos. Solo por este factor social y todavía más por la influencia de la miseria y la fatiga, se puede explicar la progresión terrible del alcoholismo en la segunda mitad del siglo XIX. Pues bien, en presencia de esta calamidad del alcoholismo, que con la infancia abandonada y la vagancia es un manantial de criminalidad crónica, ¿qué precisa hacer? Se ha propuesto y aplicado una multitud de remedios debidos a la iniciativa individual y a la acción del gobierno, pero todos, además que descendían artificialmente de arriba a abajo, siendo impuestos legalmente, todos olvidaban y olvidan las condiciones sociales que por sí solas hacen del alcoholismo un azote epidémico. Remedios represivos son los más comunes, los más fáciles, aunque también los menos eficaces y más absurdos. Todos los países, copiando Inglaterra, han establecido penas obligatorias contra los borrachos, los expendedores de bebidas espirituosas o los fabricantes de alcohol. Se ha llegado hasta a declarar al alcohólico privado de su potestad paterna, etc. Pero los mismos jueces se cansan de condenar, como ha ocurrido en Francia con la ley Russell, porque ven que es absurdo castigar los efectos en tanto que no se supriman las causas. Remedios fiscales. Bajo la bandera de la filantropía y de la higiene social, los ministros de Hacienda de todos los países se han dedicado a crear o a aumentar los impuestos sobre la fabricación y venta del alcohol. En algunas naciones, como Bélgica, se ha decretado recientemente una disminución de derechos sobre el vino y sobre la cerveza, lo que sería útil para sustituir con un mal menor uno más grave, pero se han bajado también los derechos de los alcoholes, llamados industriales, que no se venden menos en los establecimientos de bebidas, donde se les transforma por un procedimiento cualquiera en líquidos más o menos potables, aunque doblemente tóxicos. El principal efecto de estos impuestos es hacer mucho más malsanas las bebidas alcohólicas, rebajando la calidad y por lo tanto envenenar más peligrosamente al público, porque las condiciones sociales empujan al pueblo a consumir licores. Se ha llegado en Suiza, en 4 provincias orientales de Rusia y en otras partes, hasta al monopolio del alcohol por el Estado, pero este no es tampoco el remedio del alcoholismo. La disminución estadística señalada en Suiza al consumo del alcohol no es probablemente más que una apariencia engañosa, tanto más cuanto que antes del monopolio del Estado las cifras eran bastante inexactas. En efecto, después del monopolio el consumo medio del alcohol ha quedado casi invariable, de 6.2 litros en 1882 a 6.3 litros en 1894. Remedios de policía. Trátese aquí de las medidas restrictivas contra los establecimientos en donde se expende bebidas alcohólicas, medidas que oscilan desde la prohibición absoluta, sistema del estado de Maine, hasta la explotación de los establecimientos por sociedades de temblanza, sistema de Gotemburgo, que cuentan con empleados con sueldo fijo, no teniendo ningún interés, por consecuencia, en forzar la venta de licores, y que están además interesados por una participación en los beneficios en la venta más considerable de bebidas higiénicas, café, té, etc. Hay también restricciones de policía o fiscales con obligación de pagar una licencia para abrir un despacho, la limitación legal por el número de habitantes, la obligación impuesta a los hosteleros y vendedores de indemnizar a las familias de los alcohólicos a quienes se han servido licores cuando estaban ya embriagados,
la exclusión de las sociedades obreras de los socios que se emborrachan, etc. La imaginación puede inventar cientos de medidas de este género. El efecto es siempre igual. El número mismo de establecimientos no ejerce una sensible influencia en el consumo del alcohol. En Holanda, por ejemplo, hay un despacho por cada 192 habitantes y en Bélgica uno por cada 351, y sin embargo el consumo medio de alcohol es poco más o menos el mismo, 9 litros en uno y otro país. Remedios psicológicos son todavía los menos inútiles porque tienden a repartir y extender por la propaganda en las escuelas, iglesias, asociaciones populares, comicios, etc., la idea de abstenerse total o parcialmente de las bebidas espirituosas. Tenemos el ejemplo del padre Matthew en Irlanda, en 1847, después del cual, sin embargo, los irlandeses bebían éter, diciendo que el padre Matthew solo había predicado contra el uso de la ginebra. Existen también de un modo principal en los países anglosajones las sociedades de templanza, compuestas casi siempre de mujeres, que emplean toda clase de medios de propaganda, desde las lecciones en las escuelas elementales hasta las orquestas grotescas y ensordecedoras que tocan delante de los despachos de licores y de los bares, pero estos remedios representan un gasto enorme, aunque admirable, de energía y esfuerzos para obtener efectos muy débiles y muy inciertos que no pueden luchar contra la terrible e incesante influencia de las condiciones sociales que favorecen el alcoholismo. Sin embargo, es siempre útil hacer propaganda contra el alcoholismo, como la practican los socialistas en Bélgica, en donde las casas del pueblo no venden licores, porque ciertamente si uno está convencido de los males que produce el alcohol, esta convicción favorece la influencia misma que pueden ejercer las condiciones sociales mejoradas. Remedios terapéuticos. Existen, además de las casas de reclusión forzosa para los delincuentes en estado de embriaguez habitual, asilos libres para alcohólicos, ensayados por primera vez en Prusia, en Linford, en 1891, y después en América, en Inglaterra, en Austria y en Suiza. Pero estos establecimientos, a menos que no triunfen los ensayos de sueroterapia contra el alcoholismo, son de una eficacia muy limitada, porque no están en condiciones de servir más que a algunas centenas de individuos de las clases acomodadas, mientras que el alcoholismo es una plaga que alcanza a millones de hombres. Todos estos remedios solo pueden ser transitorios y de una eficacia limitada, porque para el alcoholismo, como igualmente para la criminalidad, no hay más que un remedio exclusivo, el remedio social, es decir, la elevación de la vida popular, disminución de las horas de trabajo, salarios más altos, vida de familia más atrayente, diversiones higiénicas, teatros, etc., que sustituyan a los cabarets, cantinas y demás lugares nocivos. Las clases acomodadas se liberarán del alcoholismo cuando sean curadas de la manía del robo, la cleptomanía, bajo todas las formas del fraude. Solo pues con una nueva orientación de la sociedad, con una transformación de sus condiciones económicas y en consecuencia políticas y morales, podremos ver desaparecer con el alcoholismo una terrible fuente de criminalidad contra la cual en este periodo de transición será preciso, no obstante, aplicar un conjunto bien organizado de los remedios menos ilusorios entre aquellos que hemos relacionado hasta ahora. Prosigamos la enumeración de los sustitutivos de orden económico de la pena. La sustitución del papel moneda por la moneda metálica disminuye singularmente los delitos de falsificación monetaria, que sin embargo resisten al máximo de los trabajos forzados, porque para la mayor parte de las gentes es mucho más fácil distinguir una moneda falsa que un billete falsificado. El comercio de monedas y metales preciosos tiene mucha más influencia que las penas en el aumento o disminución de la usura, como lo experimentó España después de sus conquistas en América y como lo prueba también la historia de las penas de la Edad Media, que no impidieron a la usura renacer sin cesar, bajo las formas del anacronismo, del contrato de Moatra, del contrato trino, etc. También en nuestro tiempo lo que valdría mucho más contra la usura que las leyes de represión excepcionales restablecidas hace pocos años en Alemania, Austria y en Hungría, serían las instituciones de crédito popular y agrícola,
las cajas rurales y otras medidas semejantes, no penales, sino económicas. De otra parte, al bajar la tasa del interés de los títulos de deuda pública, se desviará la corriente de los capitales hacia el comercio y la industria y se prevendrán así los delitos de bancarrota, de fraude, de falsificación, que son en cierto modo la consecuencia de su afluencia insuficiente. Asimismo, las medidas económicas sobre el agiotaje, las bolsas, el régimen de los bancos contra los delitos de banca y el panamismo serán bastante más eficaces que el Código Penal, siempre mal armado contra los culpables de alto copete. Los sueldos proporcionados a las necesidades de los funcionarios públicos y a las condiciones económicas generales combatirán las conclusiones y corrupciones debidas en mayor parte de un modo más o menos directo a las dificultades pecuniarias, el horario limitado en las oficinas de las cuales depende la seguridad de los ciudadanos prevendrá los desastres bastante mejor que la prisión con que son amenazados los culpables de homicidios involuntarios. Ejemplo, el choque de trenes ocurrido cerca de Milán en septiembre de 1881, porque un empleado del camino de hierro se había dormido rendido por un trabajo excesivo, lo que no le impidió, no sé si esto fue más injusto o más inútil, ser condenado a prisión. El desarrollo de la viabilidad de las vías férreas, de los caminos de hierro económicos, de los tranvías, la concentración de los centros habitados, hacen desaparecer, como observan Despin y Lombroso, las asociaciones de malhechores y las cuadrillas o bandas de criminales, haciendo más raros también los actos de bandolerismo y los robos a mano armada. La distribución de leñas durante el invierno en las villas pobres hicieron convencer a Cardón, fiscal en Bergamo, de que por este medio se oponía a los robos campestres, un obstáculo mucho más eficaz que los gendarmes y la prisión. De igual suerte, la construcción de casas y de calles espaciosas, la extensión del alumbrado nocturno, la supresión de los barrios de gente maleante, el establecimiento de refugios de noche, previenen mucho mejor que los agentes de seguridad pública los atracos, los robos, los encubrimientos, los atentados contra el pudor. Se lee, por ejemplo, en el periódico de Roncalli, Cronaca di Roma dal 1849 al 1870, que en 1852, de orden del gobierno del pontífice, fueron colocadas 4 grandes farolas en la plaza de San Pedro, y esta medida se tomó para impedir muchas cosas feas. Era notorio que muchas gentes iban a la plaza de San Pedro en las noches sin luna para cometer actos contrarios a las buenas costumbres. Muchos robos y otros delitos se prevendrían en las poblaciones si todas las casas estuviesen construidas de modo que fuese necesario, para llegar a las habitaciones, atravesar el cuarto del portero, e igualmente en ciertas poblaciones el empleo de la cadena de seguridad en la puerta de las habitaciones es un obstáculo eficaz a los robos y a las fracturas. La aplicación de los rayos Röntgen a la inspección de los equipajes, ya experimentada en Francia, previene la mirada de fraudes contra las aduanas y los consumos que las gentes honradas cometen tan a menudo. Alguna vez, hasta para protestar de las leyes vejatorias, las casas de obreros baratas y en general los reglamentos de policía sanitaria, aplicados seriamente a las habitaciones rurales y urbanas, oponiéndose a la excesiva aglomeración de las familias pobres, mejorarían su higiene física y al propio tiempo prevendrían muchos actos inmortales y culpables. Las sociedades cooperativas y de socorros mutuos, las cajas de previsión y para la vejez, las cajas para los inválidos del trabajo, la responsabilidad civil de los contratistas y patronos, mejor y más prontamente aplicada en las acciones de trabajo, los bancos populares y de ahorro, los comités de trabajo que dan subvenciones bajo forma del mismo, impedirían también, bastante menor que el Código Penal, un enjambre de delitos ocasionales contra la propiedad y las personas. En el Parlamento he dicho a este propósito que las reformas de las obras pías debiera haber puesto en manos del gobierno y de los administradores una fuerza inmensa con un capital de 2.000 millones para prevenir, si de ellos se hacía un buen empleo, un gran número de crímenes. Así también todas las medidas indicadas para impedir la mendicidad y la vagancia no son más que equivalentes de las penas contra estos delitos, poco graves en general, pero muy frecuentes, que son cometidos por los vagos y los mendigos. En estas medidas debería hacerse el menor uso posible de la prisión y consistir mucho mejor en colonias agrícolas como en Holanda, Bélgica, Alemania y Austria. A la vez que el alcoholismo y la infancia abandonada,
de la que hablaré enseguida, la vagancia más o menos acompañada de mendicidad es una abundante vena de delitos que constituye una zona intermediaria entre la holganza y la criminalidad. La vagancia no tiene por carácter esencial la ociosidad, su carácter específico es más bien la falta de domicilio, que tiende sin embargo a desaparecer como atributo de la misma, y la falta de medios de existencia que es su verdadera nota predominante. En efecto, existen ociosos que a pesar de ello no son, con o sin domicilio fijo, y legalmente hablando vagabundos, porque no les faltan medios de existencia ni aun de fortuna, y viven por tanto sin trabajar. Como cualquier otro fenómeno de patología social, la vagancia tiene sus factores antropológicos, una especie de debilidad biológica, de neurastenia y de psicostenia, que producen una invencible repugnancia a todo trabajo metódico y que pueden llegar hasta las formas patológicas del automatismo ambulatorio. Sus factores físicos, sobre todo en los climas en que si son apacibles se hace la vida, la alimentación y el sueño más fáciles, y sus factores sociales, es decir, las condiciones del trabajo más o menos asegurado a todo hombre sano y adulto. Para comprender las relaciones entre la vagancia y la criminalidad y para indicar en consecuencia sus remedios, es necesario exponer la evolución de aquella según el estudio excelente que de la misma han hecho Florian y Cavalieri. Si la criminalidad es el reflejo de las condiciones sociales y sobre todo de las condiciones económicas, la vagancia es su reflejo inmediato. La vagancia era un hecho perfectamente normal en su fase primitiva, durante los millares de siglos en que la humanidad en estado nómada vivía de la caza, de la pesca y del cuidado de los rebaños. Pero cuando la humanidad primitiva pasó al estado agrícola, con el régimen económico y social de la esclavitud, el lazo del hombre con la tierra llegó a ser una institución social que llevó añeja la interdicción de la emigración, y la vagancia fue entonces por primera vez un hecho antisocial. Los esclavos fugitivos son, en efecto, los primeros vagabundos, perseguidos y castigados como delincuentes, pero estos son cada vez más numerosos hasta que el declinar de la servidumbre los transforma a todos, o casi todos, en una masa desbordante de vagabundos a quienes los monasterios y la institución jurídica de la servidumbre de la gleba solo ponen un dique insuficiente. En la primera mitad de la Edad Media, durante el periodo comunal, los comunes vienen a ser gradualmente los asilos de los siervos, que se escapan de los campos, y de este modo la industria naciente reemplaza con la servidumbre urbana del taller la servidumbre rural de la gleba. Pero en la segunda mitad de la Edad Media, la extensión del comercio, las guerras frecuentes que transformaban los soldados aventureros en vagabundos y en bandidos, las órdenes mendicantes por sí mismas instituidas por San Francisco de Asís, dieron una nueva extensión al fenómeno de la vagancia, que alcanzó su mayor auge del siglo XVI al XVIII. Durante este periodo que precede a la formación de la gran industria, se produjo de una parte una concentración progresiva de la propiedad territorial, por virtud de la cual fueron expulsados de los campos los paisanos, transformándose aquellos en prados y parques. Los corderos se han comido a los hombres, se decía en Inglaterra, país en donde las leyes contra los vagabundos fueron entonces verdaderamente feroces, y sin embargo no eran estos más que aldeanos que habían quedado sin trabajo a causa de la transformación de las explotaciones rurales por la extensión de los grandes prados y el landlordismo, que se estableció también usurpando del provecho de los participantes las tierras comunales, de las cuales fueron despojados los proletarios. De otra parte, el industrialismo moderno comenzaba a constituirse con el acompañamiento necesario de dos fenómenos sociales: la movilidad del obrero que pasaba de un taller a otro, de una a otra provincia, y por el ejército de los desocupados, necesario para mantener los salarios al nivel más ventajoso para los capitalistas. Se ve entonces en el siglo XIX ser cada vez más frecuentes y considerables las inmigraciones y emigraciones nacionales e internacionales de los obreros y de los labriegos. Los desocupados llegan a ser a su vez más numerosos, siguiendo en esto el progreso del maquinismo, y son víctimas de la superproducción y del consumo inferior a ella. Cuando estos marcharon hace algunos años de diversas partes de la América del Norte a Washington, en número de 100,000, fue este un símbolo viviente y doloroso de un estado de patología social. Contra la vagancia tomaron los legisladores medidas preventivas y represivas,
que son siempre sanciones penales. La ley belga de 1891, modificada por la ley de diciembre de 1896, es un ejemplo bien remarcable, con su clasificación en vagabundos, viciosos y crónicos, internados en los depósitos de mendicidad, vagabundos ocasionales, aislados en las casas de refugio, y vagabundos menores, internados en las colonias de beneficencia. El objeto de esta ley era sustituir con la vigilancia la pena, pero la realidad no ha respondido a este objeto más que de un modo por completo ineficiente, porque la vagancia está por encima de toda ley de represión o de prevención policíaca. Aquella tiende a volver a ser normal como lo era en la humanidad primitiva, dando un nuevo ejemplo de la ley de regresión aparente, acerca de la cual me he extendido en otra parte y que encontraremos en el capítulo 3. El traslado de una parte a otra de los ricos, de los comerciantes, de los obreros, aumenta con el desarrollo de la industria. Inglaterra, por ejemplo, cuenta con una media anual de 75 millones de viajeros, mientras que Rusia, con una población cuádruple, no tiende más que de 38 millones. Es, pues, posible que las leyes penales puedan suprimir o por lo menos disminuir el fenómeno de la vagancia, que además, tendiendo a ser normal, se inclina a alejarse de la criminalidad atávica o común para aproximarse cada vez más a la criminalidad evolutiva o político-social. Por esto, algunos países han sustituido las leyes penales o de policía con medidas económicas como las colonias de trabajo para aquellos que están desocupados y las casas de refugio o estaciones de socorro para los obreros en camino, como en Alemania. Pero repitámoslo de nuevo, es evidente que para la vagancia como para el alcoholismo y la infancia abandonada, el único remedio radical no es otro que una organización económica nueva que al suprimir las causas de desocupación y de vagancia, exceptuando los casos aislados y raros de vagancia patológica, pueda suprimir también sus efectos más o menos desmoralizadores y criminógenos, cuando la socialización del trabajo, con la de los medios de producción, dé a todo hombre no ya el derecho, sino además el deber de trabajar. La vagancia bajo su forma epidémica actual no será posible por más tiempo. Así puede decirse, respecto del orden económico de una legislación social previsora, no se limite a innovaciones mucho más que de forma que de fondo, y aplicada de un modo serio, Inglaterra da hoy fe de ello, es un verdadero código de equivalentes de la pena que se opondrá con gran ventaja al conjunto de impulsos criminales que determinan las publicaciones inmorales que hoy se permiten por respeto a una concepción falsa y poco seria de la libertad, pronta a encarcelar a los gerentes responsables cuando el mal ya está hecho. Los santuarios de la justicia deberían también cesar de ofrecer espectáculos desmoralizadores abiertos lo mismo a las clases elevadas que asisten en gran número a las sesiones del jurado como los romanos de la decadencia afluían a los juegos del circo, que a los menores y a las personas corrompidas que acuden allí a aprender a cometer los delitos con más seguridad, cuando se les debiera, por el contrario, prohibir la entrada en los tribunales. Por esta razón es oportuno aplaudir, al menos por sus buenas intenciones, a cualquiera que sea el resultado obtenido, las circulares ministeriales del honorable Vare, por ejemplo, en las que se trataba de combatir estos usos peligrosos. En efecto, según dice Fleury, al suprimir en Bélgica en los tribunales y en los assises los puestos reservados, se han disminuido de un modo muy notable el número de espectadores de las clases distinguidas, así como en Inglaterra la severidad de los debates judiciales, de los que se ha excluido todo lo que pudiera tener carácter teatral, ha bastado para disminuir singularmente el público de los ociosos ricos y pobres que acuden a ellos en gran número en otros países. Favorecería sobre todo la educación popular y recobraría contra el delito suprimir la falsa aureola que demasiado a menudo rodea el delito y el vicio, y a los cuales alguna vez estimulan los gobernantes mismos. Cuando el delito y el vicio sirven a los intereses de la clase dominante o son cometidos por individuos en los que éste encuentra defensores sin escrúpulos. La casi gratuidad y la facilidad de la justicia civil y, en consecuencia, el mayor desarrollo dado, bajo prudentes garantías a la institución de los jueces de paz, previenen los atentados contra el orden público, las personas y la propiedad. Por esto se ha operado en Italia una reforma en sentido contrario, cuando se ha suprimido un gran número de estas preturas
que en los centros alejados constituían por lo menos el signo único de la vida civil y que, facilitando la administración de la justicia, prevenían las venganzas, el ejercicio arbitrario de los derechos personales, las riñas, etc. Asimismo, el abogado de pobres, que reemplazará el ministerio irrisorio de nuestros abogados de oficio gratuitos, harían verdaderamente eficaz, fácil y pronta la defensa de los derechos y de los intereses lesionados, constituyendo como una especie de tribunal judicial cuya autoridad sería igual a la del ministro público, aunque presentaría un carácter popular y sería un remedio preventivo excelente contra una multitud de venganzas, vejaciones y abusos. También se encontraría este remedio en un sistema riguroso y expeditivo de reparación a las víctimas de los delitos, sistema considerado como una función social confiada al Ministerio Público para los casos en que las personas lesionadas no saben o no pueden hacer valer sus derechos, excesivamente olvidados, como veremos en el capítulo 4. De igual suerte, la simplificación de la legislación puede impedir muchos fraudes contra los ciudadanos, quienes, a pesar de la presunción jurídica de que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, mientras que en realidad ninguno conoce las leyes de su país, no pueden conocer todo el cúmulo desordenado de leyes promulgadas, en donde se encuentran pretextos para tantas expoliaciones y designios. Las leyes comerciales sobre responsabilidad civil de los administradores, sobre el procedimiento en las quiebras, sobre rehabilitaciones, sobre bolsas industriales de información y de vigilancia evitarían, mejor que los trabajos forzados, las bancarrotas fraudulentas. Los jurados de honor, legalmente reconocidos y alentados, pueden oponer al duelo, mucho mejor que ciertas penas más o menos ridículas, un obstáculo serio. El notariado bien organizado impide las falsificaciones en materia de documentos y los fraudes, así como los registros del Estado civil, han hecho casi desaparecer las falsedades relativas a las personas y las suposiciones de parto y supresiones de niños, tan frecuentes en la Edad Media. Igualmente, si conforme a una proposición del diputado Miquelin se inscribiese en los registros de nacimiento de cada individuo su estado civil, se podrían evitar muchas bigamias, porque cuando se pidiera el acta de nacimiento de la persona que quería casarse, se sabría a la vez, sin otras pesquisas, si era o no libre de hacerlo. Una visita médica a los reclutas más perspicaz para las neurosis y la psicosis prevendrá una gran cantidad de crímenes, a menudo muy graves, tales como el misdeísmo. Carrara observa que con el procedimiento acusatorio y público se impide, en gran parte, las calumnias y las denuncias falsas, los hospicios de niños encontrados, los orfelinatos y más todavía algunos sucedáneos de estos establecimientos demasiado atrasados, por ejemplo, las salas de maternidad y los socorros a domicilio. Para las jóvenes madres pueden prevenir muchos infanticidios, exposiciones de niños, abortos que resisten las penas más severas, poniendo término al amontonamiento de los detenidos, aboliendo y transformando radicalmente los supuestos remedios denominados admonición, vigilancia a la autoridad y domicilio obligatorio, suprimiendo el doloroso absurdo que hace que la prisión sea preferible, por sus comodidades y su régimen alimenticio, a la guardilla del trabajador honrado o a la choza del cultivador, se disminuiría el número de los delitos que cometen a menudo los desdichados. Para encontrar en una prisión hogar y cubierto, y para evitar las vejaciones de la policía de vigilancia, las sociedades de patronato para los libertos y sobre todo las que se ocupan de los menores, pueden reemplazar útilmente las penas, aun cuando tengan mucho menos eficacia que lo que de ordinario se cree. Existe contra ellas la idea de que valdría mejor proteger, con preferencia, a los detenidos libertos, a los obreros honrados y sin trabajo, pero además, como no distinguen hasta ahora entre los delincuentes natos y los delincuentes de ocasión o por pasión, han prodigado sus beneficios, por débiles que estos sean, a todos los libertos sin condición, hasta los incorregibles, y con frecuencia con formalidades policíacas o antipreventivas, que es lo que explica por qué, a pesar de tantas declaraciones platónicas y tantas otras pruebas de una filantropía inagotable, administradas bajo la forma de beneficencia directa, menos útil también que la indirecta. Las sociedades de patronato no prosperan en ningún país, y hasta en Inglaterra, donde son más florecientes que en otra parte, su acción es verdaderamente insignificante frente al mal cuya extensión podrían impedir.